Attitudable abre las puertas a un nuevo mundo de personas curiosas que transforman vidas y la forma de crear sus trabajos. Todos somos creadores y artistas de las palabras que elegimos. Hoy conversamos con Daniel Balmaceda. Daniel es periodista por la Universidad Católica Argentina y fue editor de varias revistas, entre las que se destacan Noticias, Newsweek y El Gráfico. Es miembro titular y vitalicio de la Sociedad Argentina de Historiadores y miembro de la Unión de Cóndores de las Américas. Es autor del blog Historias Inesperadas, que también se publica en la página web del periódico La Nación. También es autor de numerosos libros. Curioso de la letra chica, como él se define, de las cartas escritas a mano, de las revistas antiguas, de los documentos y de las fotos que recrean tiempos, de esos periódicos de la época de nuestros abuelos, bisabuelos y ancestros. Pana de nuestros próceres, siempre en la búsqueda de poder encontrar e indagar todo lo que sea necesario para llegar al verdadero origen de nuestras palabras. Como traductora curiosa e incansable en la búsqueda de palabras, de esa palabra que queremos que plasme el verdadero significado de lo que estamos traduciendo, me identifico muchísimo con uno de los mejores escritores e historiadores de Argentina. Esta historia que vamos a hablar, sobre la que vamos a hablar hoy, es el libro que escribió Dani, El apasionante origen de las palabras, y a cómo empezó todo este viaje, esta trayectoria. Es una historia que se remonta a más de 30 años, cuando colaboró con la revista del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, la revista Idiomanía. Bienvenido, Dani, a nuestro podcast. Una revista para traductores que se llamaba Idiomanía y que en esa revista en general trabajaban todos traductores. Entonces las notas estaban especializadas sobre, por ejemplo, ¿no? El subtitulado, ¿no? El subtitulado del cine o algunos traductores de nuestra historia, Borges cuando ha hecho alguna traducción, o los traductores de Borges, bueno, y cómo se tienen que interpretar algunas, bueno, todas cuestiones del idioma, pues se llama Idiomanía, así que era, y en esa revista me tocó empezar a explicar un poco orígenes de palabras, que podría o está más o menos junto con las etimologías, pero en realidad esto es un poco más allá que la etimología. En vez de plantearme que tal palabra viene del latín, o del griego, en realidad lo que cuento es una manera un poco más sencilla, por qué, cuál fue el camino que recorrió, por qué esa palabra se fue transformando y terminar, digamos, dándole un poco de vida a la palabra para entender todos sus cambios. En esa época de idiomanía, reuní un montón de, de notas eh, que me sirvieron como base para los libros referidos al vocabulario que he hecho en esta época. Así que para mí fue muy importante esa base y a partir de allí le tomé gusto no solo a los orígenes de las palabras de nuestro idioma, del español, del castellano, sino también de otros idiomas, porque a veces nosotros hablamos en forma en nuestro lenguaje habitual, a veces utilizamos palabras que no pertenecen a nuestro idioma. Voy a dar un ejemplo muy breve. Nadie dice mercadeo, ¿no? En el mundo del marketing no se usa la palabra mercadeo, que es la correcta. Bueno, a eso me refiero, a que el libro, El apasionante origen de las palabras, se ocupa un poco del lenguaje habitual más que del correcto uso del español, que de todas Exacto. maneras es un gran idioma y que hay que aprovecharlo. Sí, pero eso lo tenemos, ¿no? En el diccionario, en la RAE, ya hay, si uno quiere investigar, pero lo que vos haces creo que es único y tendrías que por ahí ver, es como tu diccionario, de cómo la palabra no es mercadeo o marketing, sino va más allá, va más profundo. Como al inicio, Sí, ¿no? El sí. primer capítulo que este libro, para el que todavía no lo leyó, está dividido en partes, ¿no?
en guerras, en sí, distintos formatos. Y al principio ya sí, como traductora me llama la atención apenas empiezo, que son deadline, freelance y target. Las tres palabras en inglés que cualquier traductor lo vive día a día y nunca lo traduce, ¿no? Siempre lo usa en inglés. Contanos un poco exacto. de tu Bueno, pero vos investigación. dijiste algo muy importante para el uso del idioma. Justamente las palabras que terminan manteniéndose, las palabras que terminan siendo, formando parte de nuestro vocabulario, son aquellas que logran un consenso general en el grupo al que pertenecemos. Y entonces, justamente cuando vos decís deadline, está tan arraigado en nuestra forma de expresarnos en el campo del periodismo, de la publicidad o de algunas presentaciones, hablar del marketing también, ¿no? Hablar de deadline, la fecha límite, está tan entendido que esa palabra concentra claramente el concepto que queremos expresar. Entonces, si vos dijeras, bueno, la fecha del plazo, ya empezás a utilizar más palabras Exacto. y se pierde esa compresión que uno necesita en el lenguaje, tanto así como para las palabras como para a veces frases armadas. Por eso es que decís con mucho acierto que ese tipo de vocablos, por más que no sean del español, a nosotros nos sirve mucho para explicar un concepto que a veces es más amplio. Sí, desde ya. Claro, exacto, pero por ejemplo, mirá, yo hasta siendo, ¿no?, una persona que también trabaja con las palabras desde otro punto de vista, no sabía el origen. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué quedó tan implantado y por qué se dice esa palabra? Claro, claro. Brevemente, digamos que deadline era una línea blanca que se colocaba en las prisiones durante la guerra de secesión de Estados Unidos y que en esas prisiones el que pasaba esa línea se le disparaba. Entonces había como un límite que no se podía pasar. Y ese mismo término lo utilizaron principalmente en Estados Unidos en el campo primero del periodismo, en donde aparecieron también los freelance, que eran en Sí. el libro de Ivanhoe eran los lanceros, los Ujú. mercenarios, digamos, los que trabajaban para la paga. Y de allí también vino el freelance, que es otro que es Somos otro de los mercenarios. términos. Bueno, porque justamente el freelance le da un poco más de suavidad a la palabra mercenarios que la tenemos ya con una connotación. Las connotaciones son muy importantes Ay, en el sí. vocabulario. Aquellos que escribimos sabemos perfectamente que uno puede tener un libro un diccionario de sinónimos, pero a veces no quiere decir lo mismo. No es lo mismo decir cama que lecho. Es decir, Mm. nadie dice, bueno, ahora me voy un ratito al lecho a dormir una siesta. Entonces, si bien son sinónimas, hay que saber entender que cada palabra tiene una genética especial y esa es lo que nos ayuda a que el otro nos entienda mejor cuando utilizamos las palabras más adecuadas. Dolo, por favor, Ujú. permitime decir algo más. Yo dije en un momento los grupos de pertenencia. Y vos fíjate que los jóvenes tienen un idioma, los ingenieros tienen un idioma que ellos entienden mejor, los bomberos, los ralliers, no sé, lo que se te ocurra. Cada grupo de pertenencia tiene una forma de expresarse en la que todos se entienden mejor y que tal vez los que estamos desde afuera no los entendemos. Bueno, justamente en algún momento esa terminología especial, como vos dijiste, de la guerra o de la marinería, de las comidas, digamos, los campos que manejé en el libro, terminan trascendiendo a un grupo y formando parte de un campo mucho más amplio. Es cierto. Y también que a veces es difícil comprenderlo si uno no está en ese grupo o no tiene algún código o algo en común, aunque por supuesto habla el mismo idioma y todo, pero a veces quedas, ¿qué quiso decir? Por ahí por Exacto, contexto lo puedes sacar, pero medio... es que, bueno, nos pasa con las generaciones más jóvenes que utilizan a veces términos que nosotros, ya un poco mayores, decimos, tratamos de aplicarlos y nos miran nuestros hijos como diciendo, no, no,
no estás entendiendo por dónde va la cosa, y no estamos Claro, entendiendo. Bueno, es pero cierto. justamente eso, el lenguaje de los ladrones también existió. El lunfardo se generó a partir de ese lenguaje en el que ellos necesitaban que el resto no entendiera. Los argot del mundo tienen esa función. Es cierto. ¿Y vos pensás que uno por ahí vive, o de la manera que uno vive, es el reflejo por ahí de cómo habla o de las palabras también que utiliza? Sí, por supuesto. El entorno a nosotros nos marca claramente, y cuando digo el entorno no me refiero nada más a las personas, sino la geografía, el contacto con el ambiente, el contacto con las cosas y nuestra forma de percibir la vida. Podemos estar nosotros encerrados un año juntos y vos lees y yo no, y seguramente tu vocabulario va a tener un vuelo mucho mayor que el mío. Entonces, a cada uno va formándose en su mundo idiomático, pero a la vez el contacto con otras personas también acomoda un poco las piezas, porque probablemente si yo tuviera que estar hablando en este momento para chicos de 6 años, de 5 años, seguramente, no sé si cambiaría el tono, viste que a veces parece que para hablarles a los chicos, hola, no sé si cambiaría el tono, pero sí por ahí utilizaría palabras o ejemplos que para ellos sean más fáciles de comprender. Bueno, uno tiene que adaptarse, por supuesto, con su idioma al entorno en el cual se está manejando. Claro, tal cual. Y también pienso por ahí en mis abuelos, de la manera que ellos hablaban, por ahí las palabras que usaban, que quizás como decís, por ahí ya no pertenecen más a este momento y a esta época, pero para mí sí, y me recuerda a ellos, a su cultura, a lo que ellos vivieron. Por supuesto, eso es definitivamente así. Tenemos, por un lado, nuestro mundo vivido, pero en los primeros años nos quedaron frases o usos que tenían nuestros abuelos y que, por supuesto, están una parte de nuestra cabeza y una parte de nuestro corazón. Vos fíjate que si, por ejemplo, mira, no sé si se usa mucho ahora, pero te voy a dar un ejemplo de una frase. ¿Vas a salir? Sí, lleva paraguas. ¿Para qué? Y por si las moscas. ¿Entendés? Entonces decís, claro, pasaron los años y el por si las moscas lo recordamos y lo entendemos, por ahí no lo usamos, pero lo entendemos que es por las dudas. Uno se pregunta, ¿por qué decimos por si las moscas? Bueno, en el libro lo explico. La frase original era por si las moscas pican, ¿no? Entonces yo decía, Mm. lleva paraguas, ¿por qué? Y por si las moscas pican, como diciendo, si ocurre un imprevisto, algo que no estamos esperando que ocurra, vos tenés que estar prevenido por si las moscas pican. A través de las generaciones, ya no hacía falta decir la frase entera. Con decir por si las moscas, todos entendíamos, bueno, nuestros abuelos entendían, que estaban diciendo por si las moscas pican, por si las moscas. Y así es como a veces las frases o las palabras se transforman y el origen o el sentido que tenían originalmente está un poco más escondido. En el libro lo que trato de hacer es rastrear esos caminos para que se entienda por qué terminamos diciendo una frase de determinada manera y no de otra. Qué fascinante. ¿Y tu investigación se remonta, o sea, te empezás como a escarbar y a buscar hasta llegar hasta cuando nació esa frase o esa palabra? Exacto. Lo que haces es, en general, por ejemplo, estamos hablando y por ahí vos decís una palabra o decís una frase que a mí me queda dando vueltas en la cabeza y después tengo que hacer el camino inverso de la palabra para tratar de llegar a sus orígenes. Obviamente, la ayuda de lingüistas de todo el mundo con sus obras me facilitan mucho el camino y los diccionarios de todos los tiempos. Claro. Un ejemplo muy claro es que si yo voy a un diccionario que es el diccionario de autoridades, que es de 1730 y pico, o 13, ya no recuerdo bien. Bueno, voy al diccionario de autoridades y ahí puedo fijarme rápidamente si tal palabra ya se utilizaba en esa época o no. Y entonces ya me empieza a marcar un lugar si tengo que seguir hacia atrás o tengo que ir adelante.
Bueno, ese rastreo de la palabra es la que te lleva de vez en cuando a, a buenos hallazgos y a veces a caminos, a callejones sin salida, y entonces hay, en general son más los misterios que quedan de estas investigaciones que las respuestas que salen a la luz, y de las que salen a la luz no todas son tan entretenidas, entonces a veces quedan afuera de mis libros porque la función también es entretener al lector con buenas historias para contar sobre las palabras, no tratar de dar un cátedra sobre palabras que no son entretenidas de conocerlo, que su historia no es tan entretenida como uno podría suponer. Me imagino la pila de hojas y de cuadernos de investigación, si es que uno para ahí sigue haciendo escrito, y después 2, que fue lo que quedó de todo lo que uno investigó y que exacto, fue... sí, es así. Agrego que además de los libros uno también tiene que revisar periódicos, revistas de otros tiempos, eso es muy útil también, a veces también ayudan a encaminar un recorrido, o la correspondencia. Cuando vos lees correspondencia de otros tiempos, percibís que la manera que tienen de expresarse es distinta, y entonces también vas mejorando la puntería de la búsqueda que estás haciendo. Qué fascinante, no, me encanta. Y vos en este libro seguís siempre escribiendo, ¿no? Siempre estás Exacto. escribiendo otro. Sí, todo el tiempo. En Tenés general como... tengo programados en la cabeza, los próximos libros. Entonces, cuando terminé de escribir El apasionante origen de las palabras, y te diría que al día siguiente ya empecé a trabajar siempre estoy trabajando en varios a la vez, ¿no? Pero en algún momento, porque tengo que terminar, digamos, le pongo el moño a un libro. Y hay otro aspecto muy interesante. En general, esto lo saben muy bien los autores, cuando vos terminás un libro, lo entregás a la editorial y empieza un proceso de corrección, de diagramación, etcétera, que demanda el diseño de tapa, demanda unos meses. Por lo tanto, cuando salió El apasionante origen, yo ya llevaba hace rato tiempo escribiendo otro libro. Claro. Que nada que ver. Entonces, como que ya me desprendí. Pero eso está muy bien, porque por lo menos desde mi punto de vista, el autor ya perdió la paternidad o la relación aferrada a un libro cuando lo suelta para sus lectores. Ya está en manos de ellos más que en manos del autor, ¿no? Claro, ya sigue su crecimiento independiente. Exactamente, que se las arregle por ahí. Claro, que crezca. Y que justamente cada lector le encuentre su vuelta. Esto es muy habitual, sobre todo en la novela, ¿no? Que cada uno imagine sus personajes que sean distintos de otros. Y bueno, y con los libros hay que hacer así. Es más, algo que a veces hablábamos con amigos escritores es si volvemos a leer nuestros libros. Y yo en general tengo pánico de leerlos, porque los reescribiría de forma completa. Así que mejor soltarlos y que tengan vida y no estar todo el tiempo transformándolos. A veces pasa, pues yo también cuando entrego un trabajo y después de unos años algún cliente te pide, bueno, me actualizás porque saqué esto y decís, yo escribí esto, ¿cómo? No, ahora lo haría distinto o pondré otra palabra, ¿no? Y decís, ¿cómo puede ser? Exacto. Sí. Bueno, es muy natural porque aparte no solo nosotros vamos mejorando nuestra calidad profesional, sino que el lenguaje se va moviendo. No tenemos una lengua muerta. El español justamente tiene esa capacidad de ir transformándose. También las tecnologías ayudan a que el lenguaje necesite, pero sobre todo en nuestro idioma diría que el gran aporte vino principalmente de las lenguas americanas. Y eso hizo que el español se nutriera de un vocabulario nuevo y constante. Hoy son más los hablantes
hispanos en América que en España misma. Entonces, la fuerza de América, bueno, eso hace inevitable que vos, y además por esto de que decía yo del crecimiento, del desarrollo profesional, cuando vi aquellas notas de idiomanía y dije, bueno, voy a empezar, ya tengo esta base de todas estas notas, y claro, lo pensé, y cuando leía las notas dije, ¿cómo puedo haber escrito así algo cómo puede ser que esté tan mal escrito, Tan tan mal espectacular es lo explicado? mismo. Por ahí uno es muy exigente, ¿no? O sos muy exigente con tu propio trabajo, con vos mismo. En general, la exigencia tiene que ver con preocuparme más por el lector que por mí, por el autor. Entonces, Claro, si yo quiero decir algo, pero estoy más preocupado por que se entienda del otro lado lo que quiero decir. claro. Eso es un ejercicio muy importante, porque en definitiva el destinatario del mensaje no soy yo, está del otro lado. Entonces importa más que llegue el mensaje Sí, a lo que yo quiera expresarlo a mi manera. Sí, tal eso es cual. un ejercicio. Entonces allí es donde hay un desafío constante todo el tiempo. Por eso te obliga a leer y releer, e inclusive a veces a leer en voz alta, porque cuando te escuchás, también te da muchos indicios. También ocurre en la traducción, por supuesto. Te da Sí, muchos indicios leer y escucharte en el texto. Además que le podés agregar un poco de armonía y de música, porque a veces cuando uno lee y se traba, está leyendo y siente que se está trabando, la voz se traba. Bueno, la cabeza también funciona de esa manera. La mente también se traba si es un texto ríspido. Entonces, es cierto. es mejor tener una armonía, una música, una cadencia en los textos, Sí. que es lo que logran los grandes maestros. Y eso no, y eso también lo que lográs vos en tus libros, porque realmente te metes en el libro y te metes en ese momento de la historia o de la cultura de esa palabra que vos estás desmenuzando y explicando realmente, porque te pensás en la guerra, en el río, cómo habrá sido, te haces como la imagen mental. Bueno, viajás al pasado. En mis Sí, libros de historia también es muy habitual. Lo que haces es mentalmente ubicarte en otra época. Por eso a veces las distracciones son tremendas, porque uno ya está mm, en un mundo alejado, digamos, de las tecnologías, de la realidad, inclusive claro. a veces de los valores Mm, de nuestro tiempo. Estás en otro mundo con otros valores, con otras posibilidades, con otros vocabularios. El sí, pasado tiene eso. Entonces, no solo, como vos decís, te alejas del mundo y te pones a trabajar en esos espacios, eh, que justamente lo que te permiten es eh, entender mucho mejor esas realidades. Es decir, en el vocabulario es muy, muy habitual que comprendas más las cosas si estás, digamos, leyendo correspondencia de 1820 y a la vez periódicos de 1820 e hilvanando los sucesos de la época. Bueno, todo ese mundo maravilloso. No existe sí, la máquina del viaje al pasado, pero te teletransportás. uno trata de suplirla un poco con este tipo de actividad. Sí, la verdad que sí. Yo, bueno, aparte de la revista esta que comentás del Colegio de Traductores y demás, te escuché hace muchos años en la primera entrevista que te hizo Jerry Garbulski en su podcast, Aprender de Grandes, creo que fue en 2015, 2016 o algo así, que hablabas solamente de esto, de la historia y del pasado y de la importancia de eso, de que si podías viajar, viajarías al pasado como para ver, viste, bien cómo era Para y confirmar, claro, claro, porque en claro, general lo que haces es reconstruir una situación eh, a partir de documentos, ¿no? De correspondencia, no de la imaginación, pero sí te formás una escena y uno tiene muchas ganas de ir a mm, confirmar cómo ocurrió,
¿Y qué Bien, seguramente, qué habría que corregir de lo que escribí para ser más fiel todavía claro. a O esa... buscar, ¿no? Algún testigo, ¿hay alguien vivo a quien pueda ver? Sí, sí, por supuesto. Claro, Bueno, la charla con los abuelos y con los sí, mayores siempre es muy, muy positiva en ese sentido. Eh, claro. suelen darnos pistas muy, muy interesantes. Así que eso es algo también que recomiendo. Que Qué bueno. primero que seamos más, que escuchemos más de lo que hablamos y después que aprovechemos a los mayores y todo su conocimiento y sus vivencias. Sí, tal cual. Dani, bueno, y para ir cerrando, contame, ¿vos tenés alguna palabra así en especial que sea tu palabra preferida o alguna frase, algún de tantas palabras que siempre estás investigando, alguna por ahí que te resuene más en este momento, porque seguramente por ahí va cambiando a lo largo, ¿no? de la vida. ¿O Sí, no? por supuesto. En general, la frase es, eh, me gustan las que terminan generando una confusión muy grande, como podría ser perdido como turco en la neblina, que terminó derivando en historias sobre que los turcos se perdían cuando salían a vender por nuestro país, o que en Turquía no había neblina, una pavada total, o que la turca, o sea, la borrachera de España generaba que el turco no tiene nada que ver con la borrachera, con la Mm, turca de borrachera. Bueno, y en realidad la frase era perdido como tuco en la neblina, es una frase que en Europa no la conocen, no saben qué quiere decir, y que es del norte de nuestro país, el tuco o tucu es la luciérnaga en quechua, y entonces ellos decían perdido como tucu o tuco en la neblina, claro, una forma figurada de que la luciérnaga se claro. enciende y en la neblina sigue perdida. Y cuando la frase fue bajando, eh, no se entendía y se transformó en algo lógico para nosotros, que era, ¿cómo iba a perderse un tuco? Bueno, se perdió como un turco en la neblina. Y eso generó todo ese montón de cambios y de explicaciones. Inclusive a veces yo lo explico y dicen, Mm. no, nada que va. No, Balmaceda no sabe nada. Los Ah, turcos se perdían en los caminos, no tienen que ver los turcos con todo esto. Bueno, y una palabra cortita es borrar. Borrar me encanta porque, claro, total. ¿cómo hacían antes? Antes lo que se hacía era un manchón de tinta para tapar un error, se hacía un manchón de tinta y entonces en la lectura uno sabía que el manchón Lo tachaba. no ofrecía nada, no se podía ver qué decía. Ese manchón de tinta generaba, como en el vino, una borra de tinta, una borra de vino, una borra de tinta. Y de ahí nos viene el verbo borrar. Es increíble de dónde aparece el verbo borrar, de la borra de tinta. Bueno, Increíble. esas son las palabras que a mí me resultan muy simpáticas, su conocimiento, o que las astillas que quedaban en el piso, cuando se hacían barcos, formaban un astillero. El astillero era como un cementerio de astillas porque al construir los barcos de madera, todo el piso quedaba Qué, astillado. qué bárbaro, Ahí te no, di sí, algunos ejemplos de esas que... apasionante. Y algo que dijiste cuando viajo al pasado, etcétera. Cuando escribo, muchas veces me río y me divierto escribiendo, y a veces me río yo mismo de lo que estoy escribiendo, y me parece que también es una forma muy, muy buena, tener buena onda en el momento de escribir. Sí, Eso es muy saludable. A veces cuando uno está un poco cruzado y escribe, después se nota mucho en el texto, y cuando uno lo revisa, se da cuenta. sí. Se Este no transmite, era tu mejor día para escribir. mejor el paso, mañana sigo, ¿no? Exactamente, sí, exactamente, Sí, es así. bueno, Bueno, esas cosas son muy claras, el estado de ánimo en la lectura, en la escritura, perdón. sí, y el lector lo siente, ¿eh? Lo ve, porque la verdad que se notan esos textos que están escritos, como decís, con amor, con pasión, con diversión, porque también la idea es disfrutar, ¿no? Lo que estás haciendo, y el lector lo disfruta leyéndolo. Y hay otros que Sí, decís, así no, es. este libro, la verdad, no. ¿Y por qué será que no gustó, no? No, no, la gente por ahí no se enganchó tanto. Sí, Y se son los nota. estados de ánimo, son clave. Bueno, escribo en La Nación todas las semanas y yo me doy cuenta cuando escribo una nota un poco enojado, me doy cuenta después que que no es, ese no es el camino. Claro, y bueno, somos seres humanos, ¿no? Lo importante
que también sepan que hay una persona de carne y hueso escribiendo, que no sé qué querrá decir, si está bien la frase, ahora que vos ahora que me vas a decir, ¿de dónde viene de carne? Sí, No, bueno, vamos, justamente. Fíjate, ahí utilizaste una frase que lo que decíamos antes, termina siendo muy clara y diciendo mucho más que decir somos de carne y hueso. Es mucho más que, explica para nosotros muchas más cosas. Ese es el gran éxito del vocabulario que perdura a través del tiempo. sí, es cierto, bueno, fascinante. Dani, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Vamos a poner los enlaces a este, también está tu blog, ¿no? Que es lo que sale en La Nación, lo que escribís todas Sí, las semanas. Bueno, tu sí, sí, sí. página web, tu blog, y cuáles de las redes sociales te gusta más compartir con tus lectores y todas las personas que te siguen. Yo uso, uso Instagram mucho, uso Twitter y Facebook. Perfecto, estás en todas. Casi, sí, 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 trato de, son públicos distintos, son comunicaciones en general distintas, se nota la relación, digamos, en Twitter es un mundo más de conflicto, Facebook es más liviano y por ahí Facebook es más tranquilo, estamos todos sentados tranquilos, conversando, Mm, eh, Instagram es más dinámico, más moderno, más, hay una onda distinta a las otras redes. Bueno, cada una tiene sus pros y sí. sus contras. Es cierto, bueno, vamos a poner todos los enlaces para los que todavía no lo tienen, para que te sigan y puedan seguir aprendiendo, porque compartís siempre tus perlitas de todo lo que vas investigando y muy generosamente siempre estás compartiendo con todos. Así que muchísimas Buenísimo. gracias. Y a vos, Dolo, muchas gracias Gracias. esta charla tan agradable. No, un placer y estaremos atentos a tu próximo libro. ¿Eh? Bueno, vamos a hacer algo por ello entonces. Muchísimas gracias, Dani. A vos, Dolores, gracias y un beso grande. Chao.